Bueno, hermanos, estamos viendo el llamado de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué apóstoles ya hemos visto, si se acuerdan? Pablo, Pedro, Andrés. Pedro y Andrés, exactamente. Pedro y Andrés, ¿qué eran entre ellos? Eran hermanos. Hermanos de sangre, exactamente. Ok, vamos a ver hoy, pues, vamos a ver a Jacobo, pero no podemos ver a Jacobo sin ver al mismo tiempo a Juan, que también son hermanos. Andrés y Pedro, ¿qué oficio tenían? Pescadores. Ellos eran gente estudiada, gente que tenían una preparación. No era una gente preparada, ¿verdad? Era una gente que fueron hombres que se pusieron a disposición del Señor y fueron preparados por Él, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy a Jacobo, hijo de Zebedeo, también conocido como Jacobo el Mayor, porque hay otro Jacobo en la lista de los apóstoles, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, esta escritura ya la hemos visto en los estudios anteriores, porque cuando les hace el llamado el Señor Jesús, en Mateo 4, versículo 18, lo buscan por favor. Mateo 4, capítulo 18. Bueno, vamos a ver el versículo 21, porque ya el 18 ya lo vimos en las estudios anteriores. ¿Sí ya lo tienen? Ya. Dice así: pasando de allí, en estos versículos ya había hecho llamamiento a Andrés y a Pedro, y dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. E igual que Andrés y Pedro dice, hicieron lo mismo, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Andrés y Pedro también dicen el 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, ¿sí? Al llamamiento de Jesús, ¿sí? Entonces, en otros versículos, hermanos, a Jacobo también se le conoce como Santiago. Habrá veces que va a decir Santiago y otras veces que va a decir Jacobo, ¿sí? Vamos a ver en Marcos 3:17. Marcos 3:17. Aquí también dice Jacobo, hijo de Zebedeo. Aquí está la lista de los 12 apóstoles, hermanos, ¿sí? Bueno, entonces vemos que hay otras escrituras donde dice que es Santiago, no no Jacobo, ¿sí? Eran hijos de, como ya leímos, hijo de Zebedeo y de Salomé, ¿sí? En Marcos 15:40, lo buscan por favor. Marcos 15, versículo 40. ¿Sí ya lo tienen? Dice así: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. ¿Sí? Dice que ahí estaba María y Salomé. En el 41 dice:
quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí está hablando cuando fue la crucifixión de Jesús, que ellas estaban allí, y menciona aquí a Salomé. En otras escrituras menciona que que estaban María, y entonces María Magdalena, y menciona y la madre de Jacobo y de Juan. Déjenme buscar si es la escritura que tengo para que la veamos, para que no nos confundamos y sepan el nombre de la madre de Jacobo y de Juan. En Mateo 27:56 dice así, entre las cuales, en el 55 dice, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndoles. Eran seguidoras de Jesús, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En el versículo anterior de Marcos vimos que es Salomé, ¿sí? Entonces su mamá era Salomé, era una seguidora de Jesús. Precisamente por eso cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, pues ella conocía también las profecías mesiánicas, que iba a llegar el Mesías. No, ni siquiera dijo, pues, ¿por qué se van a ir, no? Con él, ¿por qué van a dejar a su padre con la pesca? Ella también conocía y era seguidora de Jesús. Algunos historiadores dicen que probablemente era la hermana de María, la madre de Jesús, ¿sí? Zebedeo, hermanos, Zebedeo tenía una posición económica, por decir que eran ricos, porque en Marcos 1:20 dice que tenía jornaleros. Cuando Jacobo y Juan se fueron, pues no les preocupó mucho el dejar a su padre, porque tenía una situación económica buena, estable. Marcos 1:20 lo dice, hermanos. Por eso precisamente cuando se fueron, pues no les preocupó eso, ¿no? Sino que dejaron a su padre al instante y se fueron siguiendo a Jesús. Dice el 1:20 de Marcos, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, dice que le siguieron. Sí, entonces vemos que tenía una posición económica estable, Zebedeo con Salomé. ¿Sí? Vemos que les mencionaba que Salomé era una seguidora de Jesús. ¿Han leído alguna vez ustedes el relato de lo que le pidió Salomé a Jesús para sus hijos? ¿No lo han leído? ¿No se acuerda nadie? Algo le pidió. Exactamente, hermano Bisaír. De eso lo vemos en Marcos 10. Marcos 10. Marcos 10. En unas escrituras dice que Jacobo y Juan lo pidieron, pero en otra dice que también que lo pidió Salomé. O sea que no fueron nada más Jacobo y Juan, sino que lo pidió Salomé también. Dice en este versículo, ahorita lo vamos a leer, hermanos. Aquí en el versículo de Marcos menciona que fue que fueron Jacobo y Juan quienes lo pidieron. Pero déjenme ver en el otro versículo de Mateo. En Mateo dice así, Mateo 20.
pero también tengan Marcos, porque en Marcos dice que fueron los 2 discípulos quienes se lo pidieron a Jesús, que incluso los otros apóstoles se molestaron, se enojaron, como diciendo, pues qué cosas pides, ¿no? Dice en Mateo 20, versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién era su madre de los hijos de Zebedeo? Salomé. Salomé. Dice, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. ¿Sí? En Marcos menciona que fue Jacobo y Juan, y también dijeron, podemos ser bautizados con el mismo bautismo que tú vas a ser bautizado o que tú eres bautizado, ¿sí? Entonces vemos a una madre que conocía la palabra, que conocía quién era Jesús, la autoridad que Jesús representaba en el reino, porque dice, cuando estés en tu reino, ¿sí? Entonces, vemos que Salomé conocía todo esto y se atrevió a pedirle eso a Jesús, y los demás apóstoles se molestaron con ellos, con Jacobo y con Juan, porque decían, pues, ¿cómo pides esto, no? Como que decía, yo quiero, como me imagino que a lo mejor pensaron, pues ustedes quieren ser los preferidos de Jesús, ¿no? Pero también vemos, hermanos, que tanto Jacobo, lo vimos las veces pasadas, que había 3 discípulos que estaban siempre con Jesús. ¿Quiénes eran? Supongo que la vez pasada lo leímos, algunos de unas escrituras. Y Jacobo, ellos 3 eran los que, era un círculo que estaba muy cerca de Jesús. Estuvieron ellos 3 en eventos muy importantes, en lugares muy importantes. Iban todos los discípulos, pero dice la palabra que llamaba a ellos 3 para que estuvieran con él, ¿sí? Y esto lo vamos a ver, hermanos, otra escritura en Lucas capítulo 9, versículo 28. ¿Sí? Vemos que Jesús los llevaba a ellos 3 como, es como hacer una comparación sin, en algunos lugares, incluso en lugares de trabajo, siempre hay alguien que la mano derecha del patrón, del jefe, ¿sí? Siempre hay uno o dos. Aquí aquellos en los cuales no les importa el horario de trabajo, que se quedan, que están comprometidos con su trabajo, que a pesar de que, si aunque ya llegó su horario de salida, hay cosas que hacer, me quedo, ¿sí o no? Siempre en los lugares de trabajo así es. Hay como es la mano derecha del jefe. Así eran ellos, su mano derecha de Jesús, y siempre a situaciones importantes los llamaba. ¿Sí? Vamos a ver en Lucas 9, versículo 28. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y como encabezado tiene la transfiguración, ¿sí? Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Dice, y sucedió que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Reconocieron quienes estaban con Jesús, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Sí? Vemos que ellos tres estuvieron en este momento importante, hermanos. ¿Sí? Estas palabras que acabamos de leer, donde dice, este es mi hijo amado, a él oíd, es la segunda vez que se oye desde el cielo. ¿En qué otra situación, en qué otro momento fue que también estas mismas palabras fueron escuchadas? En el bautismo de Juan el Bautista. Dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. ¿Sí? Entonces, estuvieron aquí ellos tres, hermanos, en la transfiguración, ¿sí? También ellos tres estuvieron en el huerto de Getsemaní, tanto Jacobo como Juan y Pedro. Por eso les mencionaba, no podemos hablar nada más de Jacobo en este momento, porque son los dos hermanos, ¿sí? Y los cuales formaban el círculo íntimo de Jesús, ¿sí? En el huerto de Getsemaní, vamos a leerlo en Marcos 14, versículo 32. Y aquí vamos a ver cómo es que Jesús los llamaba, hermanos. 14, versículo 32. ¿Lo leemos? ¿Alguien lo puede leer? Así, y se vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Sí, va a ser hasta el versículo 36, por favor. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Sí, dice que estaban en el versículo 32, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Qué quiere decir? Que iban los demás, ¿no? Iban todos los discípulos, no nada más iban los tres. Y dice en el 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los tomó aparte. Dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Así como que las cosas, como que con ellos sentía esa confianza de decir, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Porque sabía Jesús lo que venía después de esto, ¿no? Y les dijo,
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Cuando los llamó, lo que Jesús quería con ellos era que estuvieran con él, apoyándolos, apoyándolo, estando con él en ese momento tan difícil para él, porque era un momento muy difícil para él. Era el Hijo de Dios, pero era un momento difícil, como su naturaleza humana era difícil para él. Y ellos tres representaban para él esa confianza de decirle, de decir, pues puedo contarles cómo me siento, porque no se los contó a todos, fue a ellos tres nada más. Pero también vemos, hermanos, que los preparó, porque ellos tres fueron parte importante después de su muerte, parte importante en la iglesia primitiva. Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo es que los apartaban, ¿no, hermanos? Para que estuvieran con él en los momentos más íntimos, más íntimos con él. También estuvieron ellos tres cuando resucitó a la hija de Jairo. En Marcos 5:37 vemos igual, hermanos, cómo es que nada más dejó a todos afuera y nada más llevó a ellos tres. Sí, ya lo tienen, ¿verdad? Dice en el 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Sí? Estuvo en este momento cuando resucitó a la hija de Jairo. Ahí en ellos, como mencionábamos en los milagros, demostró la autoridad que tenía aún en la muerte. Y eso lo presenciaron sus apóstoles, ellos tres, ¿sí? Los cuales, hermanos, tanto ellos tres como los demás apóstoles, no les importó sufrir y morir por el evangelio, por llevar la palabra a donde tenían que llevarla, porque les dijo ir y predicar el evangelio, ¿sí? Cuando Jesús ascendió y recibieron al Espíritu Santo en el Pentecostés, dice que se fueron a predicar la palabra, ¿sí? Con esa autoridad que el Espíritu Santo les dio. Y vemos que al presenciar todas estas cosas, los apóstoles, hermanos, se vieron más afirmados, ¿sí? Porque, como mencionábamos anteriormente, ellos no les importó la vanagloria, el ser famosos, el ser reconocidos, sino lo que les importaba era predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación, las palabras de arrepentimiento, ¿sí? Tanto Jacobo, Juan y Pedro. Sí, hermanos, también vemos que estuvo cuando sanó a la suegra de Pedro, cuando en la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Sí, ese vamos a leerlo, hermanos, en Juan 21, capítulo 21. Quien lo tenga, por favor, lo lee. Desde el 1. Sí, hasta el versículo 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús.
y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Amén. ¿Sí? Vemos, hermanos, que dice que en esta pesca milagrosa fue cuando se les apareció Jesús. Ya había resucitado y se les apareció. Y en esta escritura dice, cuando le dice a Pedro, en este relato es cuando le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Dice que se les apareció y les dijo, como anteriormente, ¿no? Echar la red, y la echaron, y fue cuando Juan le dijo: es el Señor, lo reconoció, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que estaban ellos también aquí en este momento, porque nada más menciona a algunos de los discípulos, no a todos, ¿sí? Y dice que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, ¿sí? Y estaban ellos tres, entre otros más, ¿sí, hermanos? A Jacobo y a Juan también se le conocían de otra manera, como un apodo, o era un apellido, no sé qué era esto como se les conocía. ¿Sí se acuerdan que eran conocidos de otra manera Jacobo y Juan? Como hijos del trueno, ¿sí? Vamos a ver en Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 51, hermanos, por favor. Igual lo pueden leer quien lo tenga. Versículo 51 hasta el 56, por favor. Si alguien ya lo tiene. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? Sí recuerdan por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Sí, pero ¿por qué? Hay una razón. Hay una razón por la cual dice que no se llevaban entre sí. Bueno, ellos no se llevaban entre sí porque ellos habían mezclado, no eran una pura, ya no eran judíos, sino ya eran mezclados con gentiles, ¿sí? Y no y ya eran, pues se odiaban prácticamente. Por eso cuando alguien tenía que ir a otro lugar y tenían que pasar por Samaria, pues mejor rodeaban Samaria para no pasar por ahí. Pero Jesús rompió eso cuando habló con la mujer samaritana y se presentó como el agua viva, ¿sí? Entonces rompió esta enemistad, ¿sí, hermanos? Pero dice que por eso no se llevaban entre sí,
y dice que no le quisieron recibir. Y Jacobo y Juan dijeron que descienda fuego del cielo y los consuma, porque no te recibieron. Y Jesús les dijo, no he venido para perder las almas, sino para que se arrepientan. O a ustedes no les pasa algo cuando predican el evangelio y la gente no los quiere recibir. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Se enojan? Algunos se enojan y dicen, ya no voy a hablar porque no quieren. O ya no quieren ir cuando vamos a evangelizar, o incluso nada más a repartir volantes, no van, ¿no? Porque si le decimos, le queremos dar un volante y gracias, o simplemente nos ignoran, ¿sí? Entonces algunos se enojan, como hicieron Jacobo y Juan, que pues, prácticamente los querían incinerar vivos, ¿no? Pero, o a veces nos molesta decir, si tienen necesidad, ¿por qué no reciben el evangelio? Lo mismo cuando que no recibieron a Jesús, decían, si es el maestro, es el Mesías, ¿por qué no lo reciben? ¿Sí? Y se molestaron. La historia cuenta que posiblemente por eso les apodaron hijos del trueno, por su actitud impulsiva de no ver que Jesús venía para salvar, no para destruir, ¿sí? Que decían ellos, pues mejor que, como diciendo, mejor que se mueran, ¿no? Si no te reciben. Pero no es así, hermanos. Posiblemente por eso fue que les dijeron que eran los hijos del trueno, ¿sí? Por ser impulsivos, ¿sí? Vemos también ellos, hermanos, tanto Jacobo como Juan, cuando Jesús ascendió al cielo, recibieron al Espíritu Santo, cumplieron la gran comisión que Jesús les dio, que les dijo. ¿Sí saben cuál es la gran comisión, hermanos? ¿Cómo? Ir y predicar, ¿no? Y hacer discípulos. ¿Sí? Esa escritura, y bautizándolos. Esto lo vemos en Mateo 28, hermanos. Sí, les dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Y ellos no se rehusaron a ir inmediatamente a ello, ¿no? Hubo persecución, sí, pero pudieron haberse quedado ahí escondiditos, ¿no? Como diciendo, ya no predico porque hay persecución, me quedo aquí guardadito, no hablo de la palabra, pero no, se fueron, se dispersaron para todas las naciones, por eso tenemos aquí el Evangelio nosotros también, hermanos, porque gracias a Dios primeramente, a Jesús, y porque esos apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida para ir a predicar a todas las naciones, ¿sí? Para ir a predicar a todas las naciones y cumplir esa gran comisión, que esa gran comisión no nada más fue para ellos, es para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí ahora. Es un ministerio general que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Quienes se levantan y dicen, hablo del evangelio donde esté, como decía la pastora, quien es evangelista, donde quiera que se pare, habla, ¿sí? O ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos da pena? ¿Nos da miedo de que nos rechacen? ¿O nos da miedo? ¿O qué hacemos, hermanos? Porque ese ministerio es para todos. Tenemos un específico, pero también tenemos un general, que es para todos, cada uno, hasta los pequeñitos, en sus escuelas, ¿sí? Y ellos no dudaron en ir a predicar el evangelio inmediatamente, ¿sí? A todas las naciones, porque ya no se quedaron ahí nada más en Jerusalén con los judíos, sino ya se fueron a otros lados a predicar, ¿sí? De Jacob, hermanos, es el único que está registrada su muerte en la palabra. Ciertamente cuando les dijo Jesús, pueden pasar esta copa,
y pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos dijeron, podemos. Y ciertamente Jacobo fue el primero que fue muerto de los apóstoles. Están registrados en la palabra 2, que fue Judas Iscariote, cómo murió, y Jacobo. Esto lo vemos, hermanos, en Hechos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. Sí, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Cuando dice que lo mató a espada, se cree que fue decapitado, ¿sí? Lo mató Herodes Agripa, ¿sí? A Jacobo, hermanos. Él es uno de los apóstoles que está registrada su muerte, ¿sí? De los demás no está registrada, pero sí los historiadores cuentan cómo fue, se investigaron y cómo fue la muerte de cada uno de ellos, ¿sí? Aquí menciona en Hechos capítulo 12, versículo 2, que su muerte, pero también los historiadores mencionan que cuando fue la persecución, Jacobo se fue a predicar a España, ¿sí? Algunos dicen que no, a otros dicen que sí, pero dicen que se fue a predicar a España, que él fue quien fundó la iglesia cristiana, sí, en España. Pues debido a que murió pronto, algunos historiadores dicen que no es así, que su muerte pronta le impidió ir a España, pero otros historiadores dicen que sí fue a España, que en los años primeros después de Cristo fue pionero en Cerdeña y en España, y representan a Jacobo como un viajero que llegó y predicó ahí en España, hermanos. Ellos creen o menciona la tradición que fue a España a predicar y que regresó a Jerusalén para guardar la fiesta de la Pascua, y fue allí donde lo mató Herodes Agripa, ¿sí? ¿Sí? Porque ellos también dicen que su cuerpo está enterrado allá en España, pero fue muerto en Jerusalén. Lo que también la tradición menciona es que cuando Jacobo regresó a Jerusalén para guardar las Pascuas, no venía solo, venía con discípulos, y esos mismos discípulos dice que se llevaron su cuerpo a España. Incluso allá está una iglesia que la hicieron en honor a Jacobo, ¿sí, hermanos? Y que sus huesos están allá en España, ¿sí? Ahora sí que podría ser que sea así, porque cuando Juan en Hechos ya no es mencionado Jacobo, ya nada más mencionan a Pedro y a Juan, ¿sí? Así es que, hermanos, lo que venimos hablando, Jacobo, después de querer incinerar a los samaritanos, reconoció, hermanos, que Jesús vino a dar vida, ¿sí? Vino a dar vida, y vida en abundancia, ¿sí? Y llevó la palabra por gracia, así como el Señor nos la dio a nosotros por gracia, la llevó a donde se fue a predicar. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver otros puntos importantes sobre Juan también, porque Jacobo, si vemos, fue muerto, fue el primero en morir. Y dice, sí, tuvo que pasar la copa con la que Jesús pasó, que fue su muerte a manos de Herodes Agripa. Sí, hermanos, entonces, Juan era también discípulo de Juan el Bautista, igual que Andrés. Vimos que Pedro no era discípulo de Juan el Bautista, ni Jacobo, pero Juan y Andrés sí. Sí, hermanos,
ellos también mencionamos hace un rato que estuvo también cuando resucitó a la hija de Jairo, en la transfiguración Juan, ¿sí? Entonces, ellos tres estuvieron siempre cerca de Jesús, ¿sí? Juan fue el que en la última cena fue el que se recostó en el pecho de Jesús. Imagínense cuánta confianza, cuánto amor tenía por Jesús, que dice que se recostó en su pecho. Déjenme buscar la escritura si es esa la que anoté. En el Evangelio de Juan. Sí, dice en el Evangelio de según San Juan, capítulo 13, versículo, vamos a ver desde el 21 hasta el 25 nada más. Dice así: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros y dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, que era Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba, ¿sí? O sea, no se atrevió ni Pedro a preguntar, sino que le hizo señas, como a lo mejor con los ojos o con la mano, no sé cómo dice, que le hizo señas a Juan, que le preguntara de quién se trataba. ¿Sí? Dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Sí? Vemos que esa confianza, esa confianza, ese amor, porque no cualquiera se va a recostar o va a abrazar a alguien si no existe un lazo, ¿no? Con nosotros como hermanos nos amamos en el amor de Cristo y con toda confianza podemos darle un abrazo a nuestras hermanas y ustedes como varones, entre ustedes como hermanos, ¿no? Y pueden decirle, hermano, pues Dios te bendiga y te amamos. Entonces, igual Juan, no ningún otro discípulo se recostó en el pecho de Jesús, sino Juan, ¿sí? Ese amor que sentía por Jesús, y yo creo que estaban, los dos, ¿no? Sentían ese amor, porque vemos más adelante que a Juan fue quien le encargó a su mamá, a María, ¿sí? No le va a encargar, nadie de nosotros podría encargarle a su mamá a alguien que no le tengan confianza, ¿sí? Alguien que diga o que se dé cuenta que es mala persona, de que le diga, te encargo a mi mamá, no puede ser posible, porque pues si es una persona con malas actitudes, no puede decirle, te encargo a mi mamá, porque sabe cómo va a tratar a su mamá, más sin en cambio, se le encargó a Juan, ¿sí? Esa confianza que existía Juan con Jesús, sí, que dice que se recostó en su pecho y era el que preguntaba, dice que Pedro le hizo señas, pregúntale de quién habla, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que Juan estaba muy cerca de Jesús, estuvo muy cerca de Jesús porque él estuvo presente durante el martirio, durante el sufrimiento de Jesús. Fue el único apóstol que se quedó, todos se fueron. Pedro lo negó y todos tuvieron miedo y se fueron, ¿sí? Y dice que fue el único que estaba al pie de la cruz con Jesús, ¿sí? Fue el único que se quedó. Esto lo vemos en Marcos igual, no, perdón, en Juan, capítulo 19,
versículo 25. Dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, ¿a quién se refería ahí, hermanos? A Juan, exacto. Ya aquí en el Evangelio de Juan, muy pocas veces vamos a encontrar el nombre de Juan, sino él mismo mencionaba que el discípulo a quien Jesús amaba. Ya no pone su nombre, pero sabemos que se refiere a Juan, ¿sí? Que estaba presente y dijo a su madre, he aquí, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, ¿sí? Como vemos, él estuvo presente en todo momento, él vio cada suceso, ¿sí? Él vio cuando el soldado romano clavó su espada en el costado de Jesús y brotó agua y sangre de su costado. Por eso él lo escribe, porque él lo vio, él estuvo presente ahí, ¿sí? Dice que fue el único apóstol que no se fue. ¿Creen que no tendría miedo? Tenían miedo posiblemente, porque sabían lo que podía pasarles. Si al maestro estaba en la cruz, hermanos, ¿qué no sería con ellos cuando le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos? Y Pedro dijo, por miedo, dijo, no, yo no soy, yo no, incluso ni lo conozco, ¿sí? Pero Juan no, Juan se quedó a pesar de tener miedo. Y dice que estaba junto con las mujeres que lo seguían ahí mismo. Y fue cuando Jesús le dijo, le encargó a su mamá. María tenía más hijos, ¿sí o no? Sí. Tenía más hijos, dice que tenía hijos e hijas. ¿Y pero por qué se la encargó a Juan? Porque lo amaba, porque también Juan amaba a Jesús y por tanto, pues amaba a su mamá, ¿sí? Por tanto, sabía quién era Jesús y María siempre andaba allí, ¿sí? En varias partes es mencionada María junto con otra María, con Salomé, con María Magdalena. Se menciona que lo seguían a Jesús, donde iba, lo seguían, ¿sí? Entonces se le encargó a su mamá, a Juan, y dice que desde ese mismo momento la recibió en su casa. ¿Y qué habrán dicho sus otros hijos? ¿Qué creen que hayan dicho sus otros hijos? ¿O será como en la actualidad que ya cuando ya estamos grandes, dicen, no, pues hoy vete con uno, mañana te vas con el otro y luego con el otro? ¿Creen que haya sido de alivios para ellos? Que ya no se iban a encargar de su mamá. De tal manera dice que desde ese día la recibió en su casa y se quedó a vivir con Juan. O sea, a veces si lo vemos ahorita como que es inexplicable eso, ¿no? ¿Por qué? Si tenía otros hijos que eran hijos de María y de José, ¿cómo es que se quedó a vivir con Juan? ¿Sí? Pero la palabra de Dios así lo dice. Dice que desde ese día, desde esa hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Sí? Así es, hermanos. En Hechos 3:10, Hechos 3:10, hermanos, vamos a ver este versículo. Dice que sanan a un paralítico junto con Pedro. Póngame desde el 9, hermano, por favor. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿A quién? Al paralítico. Dice que el paralítico que sanó Pedro y y Juan. Dice desde el
Este paralítico fue el que les dijo Pedro y Juan, no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy, levántate y anda, ¿sí? Dice que ellos dos, Pedro y Juan, ¿sí? Y dice que saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y alabando a Dios, ¿sí? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Sí, hermanos, dice que él se sentaba en la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna. Y cuando vio a Pedro y a Juan, pues esperaba que le dieran dinero, ¿no? Porque eso hacían. Pero le dieron algo mejor, ¿no? Dice que no tenían dinero, pero lo que tenían le daban. Sí, hermanos. Entonces dice que ellos estuvieron allí. El apóstol Juan fue el único que no vio la muerte, que lo hayan matado, que lo hayan, sino él murió ya por la edad, ¿sí? Murió por la edad. Murió en Éfeso, pues algunos dicen que en el año 68 después de Cristo, otros dicen que en el año 100 después de Cristo, ¿sí? Él radicó en Éfeso. La palabra de Dios no lo menciona, pero volvemos, los historiadores lo dicen, tanto Josefo como otro historiador que se llama Tácito, dice que lo mencionan. Josefo tiene muchos escritos de que ha investigado, ¿sí? Con diligencia cómo fue que sucedieron las cosas, ¿sí? Dice que él radicó en Éfeso, fue pastor de la iglesia en Éfeso, de allí fue que escribió las 7 cartas en las iglesias en Asia Menor, es actual Turquía. Juan fue exiliado a la isla de Patmos, ¿sí? Y allí fue donde recibió la revelación del Apocalipsis, en la isla de Patmos, ¿sí? En Apocalipsis, vamos a verlo, Apocalipsis 1:9, hermanos, por favor. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Él fue exiliado allá, como dice la Escritura, por causa de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso lo exiliaron a la isla de Patmos, ¿sí? Pero allá fue que recibió la revelación del Apocalipsis, hermanos, ¿sí? Juan, ¿sí saben cuántos libros escribió Juan? Y ahorita estamos viendo el Evangelio de Juan, ¿no? Cartas. ¿Cuántas cartas escribió Juan? ¿Sí saben cuáles son? Bueno, el primero fue el Evangelio de Juan, la carta primera de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y el Apocalipsis, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque vamos a preguntar la próxima semana, hermanos. Acuérdense, anótenlo en su mente y en su corazón y en su cuaderno para que no se les olvide, ¿sí? Los historiadores dicen que después de que estuvo en Patmos, regresó a Éfeso y ahí fue donde murió, en Éfeso, y ahí fue enterrado, ¿sí? Ahí se construyó también una capilla,
que decían que ahí donde estaba enterrado había una fuente y que esas aguas eran milagrosas y todo eso, ¿no? Y allí en esa capilla fue un centro de adoración a Dios. ¿Sí? Esa capilla que hicieron en Éfeso. ¿Sí? Vemos algo importante, hermanos, tanto en Jacobo como en Juan, en Pedro, en Andrés, que los apóstoles que hemos visto, ¿sí? ¿Qué hay de similar entre ellos, hermanos? ¿Qué me pueden decir de los apóstoles que hemos visto? Que hay algo similar entre ellos. Aparte de que eran apóstoles de Jesús, claro. La palabra. Y cada uno de ellos estaban apasionados por Cristo. ¿Sí? Ellos vieron las maravillas del Señor, fueron instruidos por el Maestro, preparados por Él, estuvieron allí en su muerte, se dieron cuenta, en su resurrección, ¿sí? Todo lo que él dijo que iba a resucitar al tercer día ocurrió y ellos estuvieron allí presentes en cada milagro que hizo, ¿sí? En cada cosa que hizo Jesús, en cada milagro que hizo Jesús, los que están escritos aquí y aún los que los historiadores también mencionan, ¿sí? Cada uno de ellos, de estos apóstoles, estuvieron presentes, hermanos. ¿Qué impacto causó en ellos el estar presentes? El estar apasionados por llevar la palabra, en el cual, al ver que resucitó a la hija de Jairo, que resucitó a Lázaro, hermanos, causó en ellos esa convicción, ¿sí? Esa convicción de que Él era el Mesías y que aquello que estaban ellos presenciando era para ellos el decir, aunque muera voy a resucitar, ¿sí? No le tuvieron miedo a la muerte. Y nosotros le tenemos miedo a que nos rechacen un volantito, hermanos. O decimos, vemos venir a la gente, a este sí, a este no. Este tiene cara de enojado. ¿Sí o no? No me lo va a recibir. Y hay veces el que trae la cara más enojado es el que te recibe y al que recibe la palabra. ¿Sí? Y hay veces el que creemos que sí, simplemente nos ignora. Así es que, hermanos, para aprender, para reflexionar cada uno de nosotros, ¿sí? Ellos dejaron todo. Para irse de una ciudad a otra tuvieron que dejar sus casas, ¿sí? Dejaron todo para irse a llevar el evangelio, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto, hermanos? A nosotros el Señor no nos pide dejar nuestras casas, pero sí nos pide dejar otras cosas, ¿sí? ¿Cómo qué creen que el Señor nos pide dejar, hermanos? Las obras de la carne. De la pastora, las obras de la carne, ciertamente. ¿Sí? En Efesios 4, versículo 29. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que nos estorba para seguir al Señor. El pastor hace tiempo nos estuvo dando estudios sobre los pecados respetables. Los pecados que no se notan. Podemos haber dejado el adulterio, la fornicación, las borracheras, que se veían, pero aquellos que no se ven, ¿sí? Dice en 4:29 de Efesios, vamos a leer hasta el 32. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que dejar, hermanos. ¿Sí? Que cuando la gente nos escuche, sea para edificación, dice la palabra, para edificación de los oyentes. ¿Sí? Para que, porque puede pasar, hermanos, te enojas, o quienes tienen carro, o quienes tienen moto, o quienes conducen un vehículo, se les atraviesa a alguien, ¿cómo reaccionan? Pueden decir, pásate, ¿no? Pásate. Pero hay quienes no. Y aquellos que conocen, que conocemos del Señor y nos escucharan, que decir, no, pues para ser como, mejor no quiero nada de Dios. Eso yo lo he escuchado varias veces, hermanos. Hace tiempo oí de alguien así, que tuvieron un choque leve, pero que esta persona dijo muchísimas cosas en contra del que lo chocó, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que por eso dice la palabra, dejen todo esto, y no le está hablando la palabra, el apóstol Pablo no le está hablando a gente que no conoce del Evangelio, sino a los que conocemos. Dice que dejemos toda ira, toda gritería. Sí, hermanos, eso es lo que tenemos que dejar para servir al Señor. ¿Sí? Los apóstoles dejaron eso, porque después, tanto Jacobo como Juan, ya no eran los hijos del trueno, que impetuosos. Juan después que decía, hijitos. Juan habló después del amor. ¿Sí? El apóstol Juan fue transformado por el amor de Dios, el amor de Jesús en sus vidas, ¿sí? De tal manera que todo aquello que él tenía en su carne, lo dejó para seguir a Cristo, para que todo lo que él hablaba fuera de edificación para quienes lo escucharan. Sí, hermanos, igualmente cada uno de nosotros, en nuestra casa, en la calle, donde vayamos, ¿sí? Por eso dice que dejemos, cada uno de nosotros sabe lo que nos estorba, ¿sí? Lo que traemos dentro de nosotros y lo que nos estorba para seguir a Cristo, para seguirlo verdaderamente, ¿sí? Que seamos fieles, ¿a pesar de qué? A pesar de los problemas, a pesar de las carencias, de las enfermedades. Los apóstoles tuvieron todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Dice, le dijo Juan y Pedro al paralítico, no tengo oro ni tengo plata, o sea, no tengo nada que darte en cuanto a dinero, en cuanto a algo, una moneda. Dice, más lo que tengo te doy, y fue sano. Asimismo, hermano, nosotros, a pesar de cualquier situación que podamos estar pasando, ser fieles al Señor, ¿sí? Ser fieles. Y cada uno de nosotros, hermanos, tener esa pasión por Cristo, esa pasión por esas almas que están allá afuera, ¿sí? Que necesitan, ¿sí? Los apóstoles no tardaron en ir y llevar esa comisión, dice que a todas las naciones. Ya después ya no se fueron a los judíos, porque ya había sido predicada la palabra ahí, ¿sí? Entonces, también cada uno de nosotros, donde estemos, hermanos, donde estemos, el ver la vida de los apóstoles es para que
veamos nosotros y aprendamos, ¿sí? Tengamos esa pasión por el Señor. Ellos estuvieron presentes, pero nosotros tenemos aquí la palabra certera, ¿sí? La palabra de Dios que dice Timoteo, que toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? El apóstol Juan no escribió el Evangelio de Juan inmediatamente, después de que Jesús ascendió al cielo. Tardó para escribir el Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces, así, hermanos, nosotros también tenemos que llevar la palabra. Tenemos aquí todo lo que ellos vieron. Y dice que es inspirado por Dios. Toda la escritura, no hay una palabra que no sea inspirada por el Señor. Ni una palabra, ¿sí? Dice que toda la escritura es inspirado por Dios. Así es que, hermanos, tenemos que tomar en cuenta todo esto que hemos estado viendo. El Evangelio de Juan aproximadamente se escribió en el año 90, antes de que muriera el apóstol Juan, ¿sí? Y cuando el apóstol Juan habla del Evangelio de Juan, pues los otros evangelios vemos los milagros, vemos en Mateo vemos la genealogía de María, la genealogía de Jesús, perdón. Entonces, vemos ahí todo eso, pero el Evangelio de Juan, hermanos, se enfatizó hablar de Jesús, que Jesús es el verbo hecho carne, ¿sí? La relación entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Que el anuncio del Espíritu Santo como consolador entre los apóstoles, ¿sí? El amor entre los hermanos, ¿sí, hermanos? Entonces, tenemos que tener esa pasión por Cristo, que nada nos calle, ¿sí? No nada más escucharlo y guardarlo, ¿sí? Sino que llevarlo a quienes lo necesitan, aquellos que no conocen del Evangelio, ¿sí? La tradición cuenta que Juan fue arrojado en un caldero de aceite hirviendo y que no recibió ningún daño, ¿sí? Ningún daño alguno. Vemos ahí el poder de Dios para guardar a sus hijos, ¿sí? Cuando vemos también en Daniel, que dice que fueron echados en el horno de fuego junto con sus amigos y que no recibieron ningún daño, que ni siquiera ni un cabello de ellos se quemó, ¿sí? El poder del Señor con sus siervos está presente en todo momento. A nosotros, ¿cuántas veces el Señor no nos ha guardado? Muchas. Y aún a veces, hermanos, vamos caminando en el transcurso de nuestra vida y ni cuenta nos damos de las cosas de las que el Señor nos guarda. Estamos aquí porque el Señor nos ha guardado de muchos peligros y muchas situaciones difíciles, ¿sí? De muchas cosas incluso que ni nos damos cuenta de lo que el Señor nos guarda, a lo mejor de la muerte, de un accidente, o que estamos en cierto lugar y nos quitamos de ahí y ahí pasa un accidente. Ha habido testimonios de personas así, de un hermano hace muchos años que él era checador de las rutas y ese día él no fue a trabajar. Por X o Y situación no fue a trabajar y la persona que lo suplió ese día lo arrolló un carro y murió, ¿sí? A veces no nos damos cuenta de las cosas que el Señor nos guarda a lo largo de nuestra vida, con el propósito de que seamos embajadores del reino. Con ese propósito nos tiene el Señor con vida hasta el día de hoy, hermanos, para que cumplamos esa gran comisión de la que habla Mateo, de la que Jesús dejó, que fuéramos a todas las naciones
pues vayamos a esta colonia por mientras, ¿no? A esta colonia que necesita de la palabra del Señor, que necesita de que conozcan de Cristo. Sí, hermanos, tengamos en cuenta esto. Hay mucho que decir de los apóstoles, mucho aún más, porque entrar en el Evangelio de Juan, entrar en la carta primera de Juan, en el Apocalipsis, es algo extenso, ¿sí? Pero son de los puntos más importantes de Juan y de Jacobo. ¿Sí, hermanos? Así es que tengamos en cuenta todo esto que hemos escuchado para ponerlo en práctica cada uno de nosotros.